Bien, la última clase que tuvimos sobre el libro de Nehemías, habíamos visto que se había terminado la construcción del muro, y ¿se acuerdan que simbolizaba la construcción del muro? La separación del pueblo de Dios de la gente del mundo. Y vamos a leer allí en Nehemías capítulo 8, vamos a leer del 1 al 3. Si alguno lo puede leer, así me ayuda con... Bien, después de que se terminó la edificación de los muros, y como después también habían colocado las puertas, y ahora sí dice, y juntóse el pueblo, todo el pueblo como un solo hombre. Se reunieron todos, hombres, mujeres, y como dice acá en el 2, y de todo entendido. Y según lo que más o menos dice, por ejemplo, cuando habla o hace la diferencia entre sacerdotes y levitas, toda la parte, o sea, Dios eligió al pueblo de Leví para el sacerdocio, y los sacerdotes eran los descendientes de Aarón, y los demás, por eso se dice sacerdotes y levitas, y los demás que no eran descendientes de Aarón pero sí de Leví, eran los que se ocupaban de otras cosas, y por eso hace énfasis cuando dice de todo entendido. Para escuchar en el capítulo 9 más que nada, va a entender que eran los levitas también, que ya tenían conocimiento de la ley. Y dice, de todo entendido, para escuchar el primer día del mes séptimo. La conclusión, la terminación de la edificación de los muros fue en el mes, en Nehemías 6, capítulo 6, versículos 15 y 16, que dice, y acabóse pues el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días. En 52 días. Y como lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron toda la gente que estaban en nuestros alrededores. Eso me llamó la atención, ¿no es cierto? Porque terminan de edificar el muro y después todos los que le rodeaban tenían miedo del pueblo judío. Bien, volvemos al 8. 8 capítulo 8, el versículo 2, en la última parte dice, el primer día del mes séptimo, y el mes séptimo, lo tengo anotado, a ver si... Bueno, porque lo que sucede es lo siguiente, que los meses del pueblo de Israel no están como nosotros tenemos. El 1 de enero, 30 de enero, 1 de enero, 30 de febrero, y ya tienen el mes, dice, la suma de 2 partes de enero y febrero es un mes. O sea, quizá empieza del 15 de enero al 15 de febrero. 15 de febrero a 15 de marzo. Y bueno, es una lástima, no me lo olvides, no tengo... y es un poco confuso, ¿no es cierto? Pero acá dice el primer día del mes séptimo, y no dice el nombre, yo tenía anotado. Y bueno, en el primer día del mes séptimo se dice en el capítulo 8, se junta el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y le piden a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés. Entonces trae el libro para leer, y dice en el versículo 6, vamos a la segunda parte del 5 primero. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que el pueblo, que todo el pueblo. Y como lo abrió, todo el pueblo estuvo
atentos. Y luego en el 6 se dice, bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y humilláronse y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Entonces, a partir de la lectura del libro de la ley, comienza, ¿cómo se podría decir? Una renovación espiritual, un avivamiento espiritual en el corazón de este pueblo. Y por eso dice, y alzando sus manos, humilláronse y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Que pronto, ¿no es cierto? Que pronto que obró la palabra, la ley en los corazones, y luego en el 7 dice, la última parte, hablando de distintos levitas, por eso se dice Jesúa, Elbani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Masías, Salita, Esaías, Josadesa, Anán, Pelaía, levitas. Eran los levitas que hacían, dice, entender al pueblo la ley. Y el pueblo estaba en su lugar, no se movían, estaban atentos. Y en el 8 dice, y leían el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Bien. Y después de la última parte lo tenemos todo el texto. Y Nehemías el tizarta, y el sacerdote Esdras, el escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. Vemos de qué manera el Señor obró en sus corazones para que tuvieran este arrepentimiento y esta confesión, y se lamentaban, ¿no es cierto?, recordando la ley, pero más adelante habla de las cosas, recordaban las cosas en las cuales habían prevaricado o pecado contra Dios. Y después vamos a ir al versículo 14, y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés, que habitasen los hijos de Israel en Gabañas de la solemnidad del mes séptimo. Y en el versículo 15 dice la segunda parte, salir al monte y traer ramos de oliva y ramos de pino y ramos de arroyán y ramos de palma y ramos de todo árbol espeso para hacer Gabañas como está escrito. Y dice que todo el pueblo salió a buscar todo este tipo de ramas de estos distintos árboles para armar las cabañas. Recordar, eso también tenía, era para recordar, digamos, el tiempo que pasaron en el desierto donde vivían precisamente en cabañas. Y eso duró 7 días. Y después en el versículo, vamos a leer 17, y toda la congregación que volvió de la cautividad hicieron cabañas, y en cabañas habitaron, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. Esto no quiere decir que no hayan conmemorado, ¿no es cierto?, lo que sucedía allí cuando pasaron 40 años por el desierto, sino que nunca lo habían hecho con este ímpetu, con este estado espiritual, ¿no es cierto?, donde se arrepintieron, donde se confesaron y todo. En ese aspecto nunca lo habían hecho. Y por eso termina el texto, dice, y hubo alegría muy grande. Y bien. Y después el 18 dice, y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el potrero. Hicieron la solemnidad por 7 días, o sea, que estuvieron habitando en estas cabañas durante 7 días. Durante los 7 días, Esdras leyó el libro de la ley.
y después dice el octavo día, congregación, según el rito. Por lo que estuve leyendo, y acostumbraban también, digamos, este recordatorio, y precisamente en este mes séptimo, que se hacían regalos entre ellos. Así que acá no lo dicen, esto lo dicen los historiadores. Eso fue lo que vimos anteriormente. Y ahora en el capítulo 9, el versículo 1, y el 24, y el día 24 del mismo mes. O sea, se juntaron el primer día para escuchar la ley de Moisés, cuando Esdras leyó el libro de la ley, y estuvieron 7 días, Gabaña más un día de, como dice acá, de congregación, así que estaría el 8, así que estuvieron desde el día 9, digamos, hasta el día 24, haciendo sus cosas, y el día 24 del mismo mes se juntaron los hijos de Israel en ayuno y con sacos y tierra sobre sí. Y los judíos hacían hacían el ayuno, se ponían sacos, hace tiempo, escuché que era una especie de, ahora no sé, no hay, de una arpillera, era un tejido, y antes se usaba, vos te acordás, ¿no? Era un tejido rústico, grueso, y que si uno se lo ponía en la piel, no es que picaba, molestaba, ¿no es cierto? Porque era una cosa rústica, como si tuviera mucho pinche. Y esto se ponían, dice, sobre sí, y tierra sobre sí. Y eso era manifestación de dolor o de arrepentimiento. Y en este caso, como dice la lectura, era arrepentimiento y dolor por lo que habían hecho. Y en el versículo 2, ¿se acuerdan cuando el pueblo de Israel se había casado con mujeres extranjeras? O sea, los del pueblo de Israel se casaron con gente de extranjeros. O sea, acá no es que solamente han sido los hombres que se han casado, sino también las mujeres con hombres extranjeros. Y por eso dice, habíase ya apartado la simiente de Israel de todos los extranjeros. Y luego otra vez habla de la confesión, y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y bueno, como decía la lección, es una situación, o sea, de un avivamiento espiritual, dice, genuino, ¿no es cierto? Porque en la forma que se manifestaron y lloraron, como decía el versículo 9 del capítulo 8, decía, no os entristezcáis ni lloréis. Dice, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Entonces, y esto, como siempre tenemos que recordar, ¿no es cierto?, de lo que decía el apóstol Pablo, de todas estas cosas que quedaron escritas para nuestra enseñanza y también para nuestra consolación, porque nosotros no somos distintos. Si bien el pueblo de Israel o el pueblo judío, un pueblo que Dios preparó y formó, porque no es que lo haya apartado, sino el que apartó fue Abraham, el padre de los judíos, y de Abraham se formó este pueblo. Pero todos nacemos y venimos de Adán, así que somos la misma, como se dice muchas veces, la misma masa. Entonces, por eso quedó nuestra enseñanza, no para criticar, como dijimos ya muchas veces, sino para aprender a no caer en las mismas o los mismos pecados. Y en el versículo 3, se mantenían en pie en su lugar leyendo el libro, y también se dijo la clase pasada, ¿no es cierto?, cuando dice, leyeron el libro de la ley de Jehová, su Dios, la cuarta parte del día, lectura, y la otra cuarta parte del día, confesión y adoración a Dios.
y yo pensaba en cierto el pueblo, no sé la cantidad de gente que habría, pero todos confesando. Supongo que la oración sería personal, en silencio, como oramos acá, porque imagínense que todo el mundo orara en voz alta al mismo tiempo, sí, es lo que sabemos, ¿no? Sería un desastre, ¿no es cierto? ¿Cómo dijiste? Un bloqueo, un desastre, sería caótico. Ahora pensemos también en lo siguiente: de qué forma, cuando el Espíritu del Señor obraba en esos corazones, no empezaban a gritar, empezaban a saltar como monitos, cosa que vemos hoy, ¿no es cierto?, en estas iglesias. Y yo había visto en YouTube, ¿no es cierto?, en una iglesia donde había algunos que saltaban, otros que giraban así, parecían un trompo. Y yo decía, no se marean, porque yo doy de vuelta así. Y aparte las cosas, y caminan, van, vienen. Y eso decía el pastor de ellos, que era la manifestación del Espíritu del Señor. Lo que sucede es lo siguiente, que en esa situación están como drogados, ¿no es cierto? Entonces en ningún momento puede el Señor abrir su mente, porque acá habla de, en el versículo 8 del capítulo 8, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiese. Porque si se hacen estas otras cosas, ¿quién puede entender? Entonces por eso para poder hablar, ¿no es cierto?, cuando insisten en estas cosas, como también el hecho de hablar en lenguas, y defienden estas cosas, cuando el apóstol Pablo enseñaba todo lo contrario. Entonces, como dijimos, 3 horas de lectura, 3 horas de confesión y adoración, y luego en el versículo 4, cuando dice levantáronse, luego sobre la grada de los levitas, nombran, ¿cierto?, Jesúa, Bani, Cadmiel, Sabanías, Buni, Serebías, Bani y Chenani. Y dice, y clamaron en voz alta a Jehová su Dios. Y dijeron los levitas, y estos son otros, Jesúa y Cadmiel, Bani, Osanías, Serebías, Osadías, Sebanías, Petaías, dice, levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios, del siglo hasta el siglo, bendigan el nombre tuyo, glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Por eso y eso para entender, que los levitas tenían, entre otras funciones, esta función de enseñar también y de hacer entender. Y a partir del versículo 7 y hasta el versículo 31, si no me equivoco, del versículo 4 al 15, traen a la memoria el poder creativo del Señor. O sea, como decía acá, en el versículo 6, tú, oh Jehová, eres solo tú, hiciste los cielos y toda su milicia. En el versículo 7, hace memoria de Dios escogiendo o sacando a Abraham de Ur de los Caldeos, ¿cierto? Y pusiste el nombre de Abraham, porque Abraham, en principio su nombre era Abraham, y Dios le agregó a Abraham como padre de muchedumbre, ¿cierto? Y me hacía acordar al Salmo 78, donde también es un salmo largo y habla del tiempo donde Israel tenía jueces. Y decía este salmo, cuando estaban en situaciones bajo el acoso de sus enemigos, se arrepentían y clamaban a Dios, y Dios les mandaba jueces y les sacasen de esta situación. Pero cuando salen de esta situación, al tiempo volvían a caer y les mandaba jueces, y salían y después también volvían a caer, bueno. Y acá más o menos también. Pero hablando de Abraham, en el versículo 8, y hallaste fiel su corazón delante de ti y hiciste con él alianza para darle la tierra de Canaán. Bien,
Y en este capítulo hacen una rememoración del tiempo que pasaron en el desierto y pensaban, ¿no es cierto?, podían haber pasado de Egipto a la tierra de Canaán en 4 meses y tardaron, ¿se acuerdan?, 40 años, por causa precisamente de su pecado, de haber blasfemado el nombre del Señor, ¿no es cierto?, haberse revelado. Bien, después vamos a leer unos textos que yo ya los tengo anotados, pero lógicamente estos acontecimientos ya sucedieron el tiempo de Nehemías, si no mal no me acuerdo, 444 años antes del Señor Jesucristo. Y hoy estamos a 2000 años después del Señor Jesucristo, así que, como dijimos, estas cosas quedaron para nuestra enseñanza y también las exhortaciones que el apóstol Pablo nos hace. Y en 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16-17, si alguien lo quiere leer, si no lo leo rápido, en la página 240 del Nuevo Testamento. ¿Repetís la cita? Sí, 2 de Timoteo 3, 16-17. Toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Gracias. Si recordamos qué pasó cuando Esdras leyó la ley, se arrepintieron, confesaron, fueron compungidos, ¿cierto? El Espíritu del Señor obró en su corazón y ahora lo que el apóstol Pablo deja escrito para nosotros. Toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, corregir, instituir en justicia, redarguir. Y esto es lo que hizo la ley, la lectura de la ley en los corazones de aquel pueblo en ese tiempo, y esto es lo que debería ser en nuestro tiempo, en nuestros corazones. Vamos a leer otro texto en 1 Tesalonicenses 4:3. ¿Por qué motivo tenemos la palabra del Señor? ¿No es cierto que dice en la página 230 del Nuevo Testamento? Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, y os apartéis de fornicación. Y la palabra fornicación tiene distintas acepciones, y también meterse con las cosas del mundo, ¿no es cierto?, con las cosas, o sea, como hicieron los judíos, meterse en la adoración a los ídolos, desobedeciendo a la ley que Dios les había dicho que no se junten con los hijos de los israelitas con los hijos de los extranjeros. Bien, así que eso es lo que el Señor nos pide. Y después de tantos engaños que vemos y doctrinas, como estuvimos hablando de esto, que empiezan a saltar y a gritar y bueno, de todas esas cosas. Y en 1 de Pedro 5:10, la página 264 del Nuevo Testamento, dice más: el Dios de toda gracia, y nos ha llamado a su gloria eterna por Jesucristo, después de que un poco de tiempo padecido, Él mismo profesiones confirme, corrobora y establece. Así que, para llegar a la condición, el apóstol Pablo decía, de santificación, el único que puede hacerlo es el Dios de toda gracia, que nos ha llamado a su gloria eterna por Jesucristo, ¿no es cierto? Y que ayer precisamente hablaba con una vecina, ¿no es cierto?, que vino acá un par de veces, pero dejó de venir porque decía que era muy caro, era mucho el precio que tenía que pagar por venir a la iglesia. Bueno, quedó viuda ya hace 2 años más o menos, y bueno, pasé por ahí, estaba en la vereda y nos pusimos a charlar. De una de las cosas que me dijo, ¿por qué pasan todas estas cosas si hay un Dios? Y la otra fue que si tuviera un
un revólver se pegaría un tiro. No le hizo porque no lo tiene. Y le digo, mire, primeramente le digo, Dios nos llama, quiere que vengamos a Él. Dios nos habla a través de su palabra, pero Dios no obliga a nadie. Dios llama, al que quiere venir va a recibir lo que Dios le quiere dar, su bendición. Y segundo, le digo, si usted se pega un tiro, ¿sabe dónde va? Porque hay dos lugares, le digo, uno, el lago de fuego y azufre, y el otro es estar con el Señor. Y se quedó pensando, y le dije que usted tiene que buscar de acercarse a Dios, porque Dios no engaña a nadie, no miente. Y la Biblia dice, en el mundo tendréis aflicción. Y eso lo vive tanto el que no cree, el que no conoce a Dios, como aquel que conoce a Dios. Porque todos, vamos a ser honestos, ¿no es cierto?, en ese aspecto. Pero nosotros tenemos esta esperanza que el Señor nos dejó escrita en su palabra. Luego en Jeremías 17:9, que dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Y una de las cosas que se dijo muchas veces y que debemos recordar siempre, y como decía el apóstol Pablo a Timoteo, toda escritura es inspirada divinamente, y toda escritura, toda la palabra de Dios fue inspirada por Dios, ¿no es cierto?, a través de su Espíritu. Y por eso dice en otro lado, otro texto, que ahora lo recuerdo, que dice la palabra permanente y no cambia, y se adecua a todos los tiempos, a pesar de que la Biblia que tenemos nosotros tiene un castellano muy antiguo, pero no por eso deja de ser actual, ¿no es cierto?, y para enseñarnos en estas cosas. Bien, y decía el texto de Jeremías, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? En el texto siguiente decía, yo, Jehová, que escudriño los corazones y los riñones, si no me equivoco. Entonces, no tenemos, no podemos confiarnos en nosotros mismos de que Dios no conoce nuestros pensamientos, nuestro actuar. Y bien, por eso le dice el llamado, ¿no es cierto?, a cada uno de nosotros. Y en Lucas 9:23, cuando el Señor habla a sus discípulos, y les decía a todos los que se juntaban alrededor de él, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y síganme. Y bien, es una actitud de creer primeramente y después humillarnos y después tomar, ¿no es cierto? Cuando habla de cruz, no significa la crucecita que se puede llevar en el cuello, colgada al cuello, sino es aquella de crucificar nosotros mismos, ¿cierto?, dejar de hacer lo que a nosotros nos gusta. Y yo a veces pienso en estas personas que tristemente padecen enfermedades por las cuales no pueden comer distintas comidas, y yo pienso, si me llega a pasar a mí, no sé qué haría, porque a mí, por ejemplo, las harinas, el azúcar y la sal, dice que son dañinos, pero si a mí me sacan la harina no como nada. Me gustan las pastas, el pan, me gustan las cosas dulces, y la comida sin sal, no la puedo comer, mucho menos carne, ¿no es cierto? Y así que así en este aspecto también debe ser en lo espiritual para nosotros. Bien, en las enseñanzas tenemos que el Señor nos dice al decir a los discípulos, y que es escrito para nosotros, que decía en Juan 10, 28-29, y yo les doy vida eterna y no perecerán para siempre, nadie las arrebatará de mi mano. Eso también en relación esta enseñanza, algunos grupos que dicen y hablan de la caída de la gracia. Allí en
en Efesios, sí, creo que en el capítulo 1, cuando habla y dice: desde el momento en que creísteis, fuisteis sellados por el Espíritu Santo de la promesa, o sea, el sello que es el Espíritu Santo no se va más. Eso también para rebatir estos pensamientos, ¿no es cierto? Y en Romanos 6, 11, 14, dice: así también vosotros pensad que de cierto estáis muertos al pecado, más vivos a Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y dice pensar, y pensar en todo tiempo, ¿no es cierto? Recordando que fuimos apartados para el Señor, ¿no es cierto? Y tenemos que estar conscientes de estas cosas, pero también reconocer nuestra, que no somos nosotros capaces si no nos acercamos al Señor. Por eso decía el apóstol Pablo en Romanos 7, no en su casa después, porque son varios versículos, 14, Romanos capítulo 7, del 14 al 25. Lo vamos a leer un solo texto, lo deja anotado. Dice: miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Y me gustaría leer estos siguientes. Romanos 7:24 dice: miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? En el 25 dice: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, más con la carne la ley del pecado. Entonces el auxilio lo tenemos en el Señor Jesucristo. Y sabiendo que tenemos el deseo, más el poder, bueno, ahí está la cruz, ¿no es cierto? Bueno, el Señor nos ayude para que tengamos en cuenta estas cosas, recordando la situación del pueblo de Israel, pero también mirando la nuestra, porque aquello ya pasó, ya quedaron las enseñanzas, y depende de nosotros que nos hagamos o nos apropiemos de estas enseñanzas y de lo que el Señor tiene para nosotros. Que el Señor nos ayude.